Entonces estábamos viendo que la caída libre se da cuando se suelta un objeto y este cae libremente. ¿Por qué se le llama caída libre? Porque el objeto cae, se considera que el aire no lo frena, no ofrece resistencia. Entonces la única fuerza que lo atrae al cuerpo es la fuerza de la gravedad hacia el centro de la Tierra y con la aceleración de la gravedad que es 9,8 metros por segundo al cuadrado. ¿Ya? También se le llama caída libre porque el cuerpo no tiene ningún motorcito que lo está empujando constantemente, haciendo que aumente más su aceleración. ¿Ya? El cuerpo cae. Se lo puede soltar desde una velocidad cero, ¿no? Aquí lo está agarrando el señor al cuerpo, la bolita de papel, la está agarrando. Entonces en ese momento la velocidad del cuerpo es cero. Es cero. Se lo suelta al cuerpo y el cuerpo cae por la acción de la gravedad. Todo el transcurso está siendo sometido a la fuerza de la gravedad y el cuerpo cae con aceleración de la gravedad. ¿Ya? También podría ocurrir que el Señor a este cuerpo no lo suelta. No, lo que hace no es simplemente abrir sus dedos y que el cuerpo caiga, sino puede ser que mueva su muñequita y lo lance al cuerpo. En ese sentido, el cuerpo tendría una velocidad inicial porque lo estaría lanzando hacia abajo. Tendría una velocidad inicial que no sería cero. Tendría una velocidad inicial solo en ese instante. Después, lo único que actúa es la fuerza de la gravedad. ¿Ya? El tercer caso es en el que el Señor no lo suelta el cuerpo, no lo suelta el cuerpo, sino más bien como los malabaristas, como los que vemos en la calle eh, Santa Cruz, Independencia, en la Santa Cruz 27 de mayo, uno de esos malabaristas lance la pelota hacia arriba, ¿ya? Entonces lo lance hacia arriba el cuerpo, va a tener una velocidad inicial hacia arriba, pero va a estar siendo desacelerado. ¿Por qué? Por la fuerza de la gravedad que lo va atrayendo hacia el centro de la Tierra con la aceleración de la gravedad. Entonces, en este caso del lanzamiento vertical hacia arriba, el cuerpo tiene una velocidad inicial hacia arriba, una aceleración hacia abajo, que lo va a frenar. En un momento se va a detener el cuerpito y luego va a caer. Cuando se detiene, ahí va a tener una velocidad cero y luego va a realizar caída libre. Es decir, desde velocidad cero va a caer el cuerpo y antecitos de chocar una millonésima de milímetro, antecitos de chocar con el suelo, va a tener una velocidad, ¿no es cierto? Entonces, esa altura, esa distancia hasta ahí, va a ser prácticamente la altura, ¿ya? Porque una millonésima de milímetro no es nada prácticamente. Entonces, cuando llega al suelo, va a tener una velocidad final, antecitos de chocar. Después de que choque ya se queda detenido o rodará un poco y luego se detiene y su velocidad final va a ser cero. Pero para nosotros la velocidad final es una millonésima de segundo, un instante antes de que choque. ¿Listo? Y todo eso lo podemos calcular con las ecuaciones de la cinemática, pero adaptadas a los movimientos verticales. Habíamos visto el caso de una torre en la que una persona se para aquí en la torre de Pisa, suelta un objeto, suelta una bola y la bola cae, ¿no es cierto? Entonces, para ese caso teníamos tres ejercicios, yo hice uno, ¿no es cierto? Eh, Se considera que el lugar desde el que se suelta es y igual a cero. El y positivo es hacia abajo porque en ese sentido está yendo la velocidad, en ese sentido es la fuerza de la gravedad y la aceleración de la gravedad que jala al cuerpo. ¿Ya? Ahora vamos a trabajar sobre el eje vertical Y. Entonces nuestras ecuaciones de la cinemática, estas ecuaciones de la cinemática ya no tienen X, va a ser X inicial, en lugar de X va a ser Y, en lugar de X inicial, Y inicial. En lugar de aceleración, la única aceleración que hay en estos movimientos de caída libre es la gravedad. ¿Cómo sabemos que es caída libre? Porque no tiene un motorcito que le está empujando hacia abajo o hacia arriba durante todo el tiempo, ¿ya? O no está aleteando ni arriba ni abajo, acelerando hacia arriba o hacia abajo, ¿ya? Después, eh,
Y menos Y inicial, es decir, Y final menos Y inicial. Si hacia abajo es positivo, este va a ser Y final. Menos Y inicial nos va a dar esta altura. A veces en algunas ecuaciones a esta resta, a este incremento de Y final menos Y inicial, se le llama H, altura de height en inglés. En inglés altura es H-E-I-G-H-T, height con H. Por eso aquí a veces se le reemplaza por la letra H. Después todas estas ecuaciones vienen de lo que hemos estudiado en el movimiento rectilíneo uniformemente variado sobre el eje X, sobre el plano horizontal. ¿Ya? Entonces habíamos hecho nosotros el caso. Decíamos, en este primer momento, posición inicial es Y igual a 0. Velocidad inicial es velocidad inicial igual a 0 porque acá la persona abre su mano y la pelotita que estaba con velocidad 0 comienza a caer. La aceleración es la aceleración de la gravedad igual a 9,8 metros por segundo. La altura total de la torre Eiffel es de 70 metros. Aquí está. En inglés altura es height, por eso se le representa la altura como h y esa h es el incremento de la posición, el incremento de la altura. ¿Ya? Entonces vemos con nuestros datos. ¿Qué nos pide? ¿Cuánto ha caído la bola después de un tiempo igual a un segundo? Es decir, ¿cuánto es su Y1? Si es que Y0 es 0. ¿Cuánto es Y1 cuando el tiempo es un segundo? Entonces vemos qué ecuaciones nos pueden dar. Aquí hay una de Y. Y inicial teníamos, era 0. Velocidad inicial teníamos, era 0. Gravedad teníamos y el tiempo es un segundo. Entonces esta ecuación nos sirve. Reemplazamos en esa ecuación y nos sale que la altura es 4,9 metros, la que ha recorrido en un segundo. Les pedí, jóvenes, que ustedes resolvieran para estos dos casos, cuando el tiempo era 2 segundos y cuando el tiempo era 3 segundos. ¿Pudieron resolver, jóvenes? Si no pudieron resolver, me gustaría que lo vayan resolviendo ahorita y si tienen alguna duda me pregunten, por favor. ¿Les parece? Así se van desempolvando. Tenemos estos datos. Para el tiempo igual 2 segundos, la bolita estaría acá. Esto se los he puesto solo para que comprueben el resultado. Entonces, en el tiempo igual a 2 segundos, la bolita estaría aquí, su posición sería Y2. Es decir, Y final sería Y2. Es lo que buscamos. ¿Qué tenemos de dato? Y inicial, ¿cuánto es? Y inicial, desde el lugar en que se suelta la bolita, es 0. Velocidad inicial acá es 0. La gravedad es 9,8 metros por segundo al cuadrado y el tiempo es 2 segundos. Entonces reemplacen todo eso en esta ecuación, que se vuelve esta, la ecuación 5. Aquí reemplazan simplemente Y igual a un medio de gravedad por tiempo al cuadrado. Tiempo va a ser 2 segundos. Aquí reemplazan 2 segundos al cuadrado, es 4. 4 por 9,8 dividido entre 2 es 19,6 metros. ¿Ya? Cuando la posición es 3, cuando el tiempo pase y son 3 segundos, aquí en 3 segundos, la altura 3, Y3, va a ser igual a esta misma fórmula, pero en tiempo sería 3. Reemplazan acá y hallarían la posición. 3 al cuadrado es 9. 9 por 9,8 entre 2 es 44,1 metros. ¿Lo han resuelto, jóvenes? ¿Se están resolviendo ahorita? Entonces, para este tipo de ejercicios, lo primero que tenemos que escribir son los datos, escribir las preguntas, identificar qué nos piden. Después recordar estas ecuaciones. Ustedes ya tienen que armarse su formulario y tenerlo a mano, ¿no es cierto? Estas ecuaciones son para caída libre. ¿Listo? La aceleración de la gravedad es positiva porque está yendo en el sentido del Y positivo hacia abajo, en el sentido del movimiento. Por eso es positiva. ¿Ya? Después que tenemos las ecuaciones, tenemos que
pensar en las posibles ecuaciones para resolver. Tenemos estos datos y el tiempo para cada inciso. Y vemos, en esta ecuación teníamos velocidad inicial, gravedad, tiempo, pero no necesitábamos velocidad. En esta ecuación no tenemos velocidad final, teníamos velocidad inicial, gravedad, no teníamos la posición final, teníamos la posición inicial. Habían dos incógnitas y una sola ecuación. Entonces, con una sola ecuación no podíamos resolver. Aquí no nos dice nada de velocidad, tampoco nos servía. Entonces, lo mejor es resolver con esta ecuación. ¿Ya? Directamente con esta ecuación. El otro caso hubiera sido que con esta ecuación hallemos la velocidad final. Ese valor lo reemplazamos en la ecuación 3 y hallar despejando y, pero es mucha vuelta. Entonces la ecuación que nos sirve es esta de acá. Una vez que hemos identificado la ecuación que nos sirve, aquella que contiene todos los datos están contenidos y lo único que hay que hacer es reemplazar, tal vez despejar o como en este caso ya esté despejada la variable, tomamos esa ecuación, reemplazamos aquello que es constante, es decir, y inicial igual a 0, lo reemplazamos. Miren acá, estoy reemplazando en esa ecuación. Velocidad inicial igual a 0. Aquí la flechita dice se vuelve 0, y nos queda simplemente y igual a 1/2 de gravedad por tiempo al cuadrado. Eso lo hemos hecho a partir de la ecuación 2, a partir de esta ecuación. Entonces, hemos llegado a esta forma más sencillita, en lugar de estar reemplazando en cada inciso, en lugar de estar reemplazando en esta ecuación larga, hemos obtenido esta ecuación, donde reemplazamos cuánto es el tiempo en segundos y podemos saber la altura. Entonces, jóvenes, le llamamos ecuación 5. Más de 3 puntitos, porque 3 puntos es puntos suspensivos y se utiliza para expresarnos y dejar suspenso para continuar con una idea y darle énfasis o importancia. En cambio, en matemáticas, cuando son más de 3 puntitos, significa, ese es el nombre de esta ecuación. Le hemos puesto ecuación 5 porque aquí están estas 4 que vamos a utilizar para todos los problemas de movimiento rectilíneo uniformemente variado, es decir, donde hay aceleración constante, como en este caso la gravedad que es constante. ¿Ya? Entonces, una vez que tenemos esta ecuacióncita, nos sirve para todos los ejercicios. ¿Alguien ya ha terminado, jóvenes? Lo único que tenían que hacer para el inciso B y el inciso C es reemplazar en esta ecuación. ¿Alguien ya terminó? ¿Han sacado estos datos? Digo, estos resultados. Y para tiempo igual a 2 segundos, un recorrido de 19,6 metros. Para 3 segundos, el recorrido son 44,1 metros. ¿Han sacado así, jóvenes? Sí, sale lo mismo. Perfecto. Ahora sí, saben que yo nunca me quedo con lo que les doy aquí en esta pizarrita. Sale lo mismo, Inge. Perfecto. Ahora sí, la pregunta del reto. ¿Cuánto tiempo tardará en llegar hasta el suelo? ¿Cuánto tiempo tardará en llegar hasta el suelo? Para eso, ¿qué dato necesitamos? Distancia final, Eso. ¿Y cuánto es la distancia final? 70 metros de alto. 70 metros, y eso es la altura de la torre. Entonces, desde lo alto de la torre se suelta y son 70 metros. Entonces, ¿cuánto tiempo tardará en llegar hasta el suelo? Es decir, ¿cuánto tiempo tardará en recorrer 70 metros? ¿Qué ecuación utilizarían? ¿La 1, 2, 3, 4, la 5 o necesitan otra? La primera. La primera, La segunda podría ser, Inge, y luego despejamos tiempo. en la primera, miren, no tenemos para colocar la altura de 70 metros. Tendríamos tiempo, pero necesitaríamos primero calcular la velocidad en la que llega aquí. Va a llegar fuerte, ¿no? Cuando alguien lanza, por ejemplo, nos lanzan las llaves desde el segundo piso de una casa y no agarramos y nos da en la cara, nos duele, ¿no? Porque llegó a una velocidad alta. Y lo mismo va a pasar, entonces no sabemos a qué velocidad llega acá, al suelo. Para eso tendríamos que encontrar primero la velocidad, podríamos usar esta ecuación o
esta ecuación para hallar la velocidad y luego reemplazar. Y ni siquiera hallaríamos el tiempo. ¿No ven? Dice la segunda, y despejamos el tiempo. Para eso primero tendríamos que reemplazar y0 igual a 0, velocidad inicial igual a 0. Pero eso ya lo hemos hecho, miren. Tenemos la ecuación 5. Ahí en la ecuación 5 tenemos la altura de 70 metros, dato de gravedad 9,8 metros por segundo al cuadrado y el tiempo al cuadrado. De aquí podemos despejar en lugar de que ustedes vuelvan a hacer estos pasos y se compliquen. ¿Ya? Entonces, a partir de esta ecuación despejan tiempo y hallarían cuánto es. ¿Les muestro cómo? Sí, Inge. A ver, ¿por qué se fue ahí? Aquí está. Ya. Entonces voy a ampliar un poco para que se vea mejor. Voy a venir aquí. Entonces, les estoy diciendo, inciso D. El que ya haya entendido, vaya resolviendo. Entonces, mi inciso D, tiempo igual a incógnita. Tiempo 4, pongamos D. Tiempo 4 igual a incógnita. Cuando y igual a z metros. ¿Cierto? Entonces, cuando el cuerpo termina de caer, ¿cuánto será el tiempo que ha recorrido? Entonces, agarro yo para ese inciso D, agarro la ecuación 5 y digo, de ecuación 5, despejar tiempo. Despejar tiempo de la ecuación 5. Esto, jóvenes, miren, ¿cómo vamos a despejar? Donde aquí a un costadito voy a despejar, ¿ya? Esto es lo que hemos encontrado ahí. Aquí voy a despejar. Ahí estoy despejando. Y agarro la ecuación 5. Agarro esta ecuación 5 y la voy a despejar. Ya. Ahí está la ecuación 5. Entonces yo digo, el tiempo es lo que quiero despejar, ¿no es cierto? Para que esté despejado el tiempo tendría que estar en el lado izquierdo. En el lado izquierdo, ya le voy a comenzar a colocar color blanco para que se note. Entonces miren, todo lo del lado derecho, esta igualdad se lee y igual a un medio de gravedad por tiempo al cuadrado. Pero si quiero leer de derecha a izquierda como hay igualdad, no hay problema. Un medio de gravedad por tiempo al cuadrado es igual a y. Igual a y. Ya. Ya he hecho un paso. Ahora tengo que despejar el tiempo. Todo lo que está multiplicando pasa a dividir. Todo lo que está dividiendo pasa a multiplicar. Entonces, para lograr eso, este 2 que está dividiendo pasaría a multiplicar. Veámoslo en el siguiente paso. Aquí la orden sería esta. Miren. Por 2. Ese 2 que estaba dividiendo ahora pasa a multiplicar. ¿Ya? Esta es una orden que le estoy dando. Que ese 2 que estaba dividiendo pase a multiplicar. Ya. Ahora, estaba despejando. Ese 2 que estaba dividiendo pasa a multiplicar y se vuelve en el lado derecho 2y. Ahora, para que esté sola el tiempo, pero primero tenemos que eliminarle esta gravedad. Esta gravedad que está multiplicando tiene que pasar a dividir. Y voy a dar esa orden aquí. Entonces,
hay que dividir entre gravedad, ¿ya? La orden es esta. Estoy haciendo con rojo porque son explicaciones de lo que estoy diciendo que se va a hacer en cada paso. Ahí. Entonces, esta gravedad que estaba multiplicando pasa a dividir. ¿Listo? Ya está cambiando la ecuación. ¿Ya está terminada de despejar la variable tiempo, jóvenes? No, Inge, hay que sacar raíz cuadrada a ambos. A ambos miembros. Para que no cambie la igualdad, para que la igualdad siga siendo igualdad, no podemos hacer algo solo en un lado. Tendríamos que hacer a los dos lados. Para despejar una variable que está elevada a una potencia, sacamos la raíz de ese grado de la potencia. Si hubiera sido tiempo al cubo, sacamos raíz cúbica a los dos miembros. Si hubiera sido tiempo a la cuarta, sacábamos raíz cuarta a ambos miembros. Entonces la orden es sacar raíz cuadrada a ambos miembros. Sacar raíz cuadrada a ambos miembros. ¿No? Entonces con eso lo que hacemos es lo siguiente. Raíz cuadrada de tiempo al cuadrado a ambos miembros, ¿no? Entonces, raíz cuadrada de tiempo al cuadrado y raíz cuadrada de 2y sobre gravedad. Ya está. Entonces, ¿qué ocurre? Raíz cuadrada con tiempo al cuadrado se simplifican y ahí está despejada la ecuación. ¿Listo? Entonces ahí sí está despejada la ecuación y sería tiempo igual a tiempo igual a raíz cuadrada de 2y sobre gravedad. Ahora sí, en esta ecuación ya tenemos gravedad, 9,8 metros por segundo al cuadrado. Tenemos la altura de la torre, que son 70 metros. Reemplazamos y ya hallaríamos nuestro tiempo. Lo que nos pide es inciso D. Entonces, fíjense, vamos reemplazando. 2 por y son 70 metros. Para que no se confunda con 270, le ponemos un paréntesis. En lugar de gravedad, 9,8 y listo. Calcularíamos y encontraríamos el valor del tiempo. ¿Listo? Entonces 2 por 70 son 140. 140. Y eso dividido entre 9,8. La raíz cuadrada de esa cantidad 3,77. 3,7796. Si redondeamos a dos decimales, esto es igual a 3,7796. Voy a ampliar el cuadro para que se vea mejor. Si redondeamos a dos decimales, si redondeamos a dos decimales, nos fijamos el tercero. ¿El tercer decimal es mayor que 5? Sí, Entonces, como es mayor que 38. 5, el segundo decimal sube y sería 3,78 segundos. ¿Ya? Y ahí terminaría. ¿Listo, jóvenes? Si yo les preguntara, ¿en qué tiempo recorre la mitad de la altura de la torre? ¿Cómo harían, jóvenes? Con la misma fórmula, Inge. ¿Mm? Con la misma fórmula, nada más que con la distancia 35.
Exacto. ¿Puede ser? Distancia 35 es h medios, la mitad de la altura. ¿No ve? Es lo que ya lo has hecho mentalmente y eso es. Entonces, ¿pueden calcular, jóvenes, por favor? Se los voy a proyectar para que lo vean, ¿ya? Con los cálculos que hemos hecho. El cuadro no sale bien. No sale completo, lo voy a alargar un poquito. Ahí está. Está sobrepuesto, pero ya habíamos visto este otro. Ahí. Entonces, lo que hice aquí con estos números rojos, lo que hice acá con estos números rojos es redondear a 2 decimales. Para redondear a 2 decimales nos fijamos el tercero. Si es mayor que 5, entonces el último decimal que queremos redondear sube una unidad. Por eso se volvió 3,78 segundos, ¿verdad? Me avisan cuánto sale. Va a ser 2, y algo de segundos, ¿cierto? 2.67 me sale, Inge. Ya, a ver, esperemos si alguien más saca el mismo resultado. Entonces, la física, jóvenes, les sirve para interpretar fenómenos de la vida real y tratar de explicarlos, ya a través de las observaciones, de las fórmulas que han generado muchos investigadores, muchos científicos a lo largo de la historia, se hacen estas explicaciones. Algo importante es que para estos problemas de cinemática son problemas ideales, ideales en el sentido en el que el aire no ofrece resistencia, pero sabemos que el aire sí ofrece resistencia y depende mucho de la forma del cuerpo. Por ejemplo, un paracaidista cae a una velocidad determinada, pero un paracaidista con esos trajes de ardillas voladoras que salen como alitas de su traje, ese paracaidista puede volar, ¿no es cierto? ¿Por qué? Por la resistencia del tiempo y no va a caer tan rápido como el paracaidista antes de que abra su paracaídas, sino que va a flotar, va a volar, va a elevarse, va a hacer otros movimientos. Entonces ahí, gracias a ese traje, ese paracaidista ya no solo tiene sobre sí la aceleración de la gravedad, sino también la resistencia del aire lo va a empujar hacia arriba con una aceleración, ¿ya? Entonces, estos problemas que estamos viendo nosotros son problemas ideales donde no hay ninguna otra fuerza más que la fuerza de la gravedad, ¿ya? De la atracción de la gravedad de la Tierra sobre el cuerpo y que genera una aceleración de 9,8 metros por segundo, que es la aceleración de la gravedad. ¿Ya han terminado? ¿Han sacado el mismo resultado? Entonces, fíjense, de un solo problemita se pueden sacar varias incógnitas. Miren, ¿cuál es la posición después de un segundo? ¿Cuál es la posición después de 2 segundos? ¿La posición después de 3 segundos? ¿Cuánto tiempo va a tardar en llegar hasta el suelo? ¿Cuánto tiempo va a tardar en llegar hasta la mitad de la torre? Entonces se puede sacar muchas preguntitas, ¿ya? Continuemos entonces, jóvenes. Vamos a continuar ahora con otros ejercicios. Ya hemos visto la caída desde una torre. Ahora vamos a ver el lanzamiento vertical hacia abajo. El lanzamiento vertical hacia abajo con nuestro ejemplo de la torre. En este caso, vamos a suponer una bola del mismo ejemplo que se lanza con una velocidad inicial de 3 metros por segundo en lugar de haberse soltado simplemente. Entonces las preguntas son: ¿cuál será su posición después de un segundo, después de 2 segundos? ¿Cuál será su rapidez después de un segundo, después de 2 segundos? Y comparar con la rapidez de una bola que se suelta. ¿Ya?
Nosotros ya hemos encontrado la rapidez después de 1 segundo y 2 segundos. No hemos encontrado rapidez, no hemos encontrado velocidad. Hemos encontrado simplemente posición. Para encontrar la rapidez usamos esta ecuación. Rapidez va a ser rapidez inicial más gravedad por tiempo. ¿Por qué hablamos de rapidez igual a velocidad? Porque hablamos de un movimiento que va en un sentido, no va y vuelve. Entonces ahí la rapidez es lo mismo que la velocidad. ¿Ya? Entonces, para hallar la velocidad a 1 segundo, empleamos esta fórmula. Para hallar la velocidad a 2 segundos, empleamos esta fórmula. Para nuestro caso, fíjense en la torre, para nuestro caso, está la persona acá y en lugar de soltar la bolita como se hizo en el ejercicio anterior, la lanza hacia abajo. ¿Ya? Y la velocidad inicial con la que lanza es de 3 metros por segundo. 3 metros por segundo. Esa es la velocidad inicial. ¿Ya? Entonces, tenemos estos datos. La lanza inicialmente y su velocidad es de 3 metros por segundo. Aquí están nuestras ecuaciones. Aquí están nuestras ecuaciones. Y tenemos que comparar con la rapidez de la bola que se suelta. ¿Ya? Entonces, ¿cómo lo resolveríamos, jóvenes? ¿Cómo resolveríamos este problema? ¿Cómo hallamos la rapidez? Aquí está la fórmula. Velocidad final, pueden ver acá, velocidad final igual a velocidad inicial más gravedad por tiempo. La gravedad es constante, el tiempo lo tenemos, nos pide para 1 segundo. Velocidad inicial, ¿cuánto va a ser? ¿0? Jóvenes, ¿cuánto será la velocidad inicial acá? 3. 3 metros 3. por segundo, ¿cierto? 3 metros por segundo. Entonces podemos calcular la rapidez. Vayan planteando los datos, jóvenes, vayan planteando sus datos, vayan planteando la estrategia, con qué fórmula, con qué ecuación van a hacerlo. Hay una ecuación que les dé directamente el resultado que les pide de velocidad, o tienen que agarrar en una, reemplazar en la otra ecuación. ¿Cómo harían? Eso entonces vayan calculándolo, vayan estableciendo los datos, vayan estableciendo las incógnitas, lo que se les pregunta, y luego las estrategias de solución. Escogiendo estrategia de solución significa viendo qué ecuaciones podríamos utilizar, ¿ya? Y luego seleccionan el camino más fácil, más corto, el que va a tener menos complicaciones, menos problemas y en el que se vayan a equivocar menos. ¿Listo? A ver, unos 5 minutitos, quiero que ustedes se esfuercen. Entonces, jóvenes, colocamos nuestros datos, establecemos nuestros datos. Es un lanzamiento vertical hacia abajo de una torre, en la cual dice que desde aquí, desde la punta de la torre, se lanza una bola con una velocidad inicial de 3 metros por segundo. Colocamos nuestros datos. Nuestra posición inicial desde donde se lanza, 0 metros. El Y positivo hacia abajo porque es el sentido en el cual se está moviendo, así que nos conviene. La aceleración de la gravedad va hacia abajo, entonces va a tener signo positivo, ¿ya? Después, la altura de la torre son 70 metros. Lo que nos pide en el primer inciso es la posición después de 1 segundo y la posición después de 2 segundos. Entonces, en el inciso A, para tiempo igual a 1 segundo, ¿cuál es la posición 1? Para el tiempo igual a 2 segundos, ¿cuál es la posición 2? ¿Ya? El inciso B nos dice lo mismo, para el tiempo 1 segundo, cuál es su rapidez o velocidad 1, cuál es su rapidez para 2 segundos. En este caso, como estamos hablando de movimiento en una sola dimensión, en un solo eje, y además no va y vuelve, velocidad es lo mismo que rapidez. ¿Ya? Hay diferencias, vamos a ver más adelante, cuando se lanza un cuerpo, sube, luego baja, ahí sí, en un punto la velocidad es distinta que la rapidez. ¿Ya? Entonces veamos. Lo que nos compete ahora hacer es reemplazar los valores e ir resolviendo. Entonces vayamos reemplazando y resolviendo este ejercicio. ¿Ya? El inciso A entonces.
inciso A. Reemplazamos valores de velocidad inicial, de tiempo, de gravedad en la ecuación 6. Agarramos nuestra ecuación 6. Esta nuestra ecuación 6 es la misma ecuación que tenemos, pero en esta ya hemos eliminado los valores que son 0. Entonces ahí está nuestra ecuación 6 y decimos, la velocidad inicial ¿cuánto vale? 3 metros por segundo. El tiempo ¿cuánto vale? 1 segundo. La gravedad ¿cuánto vale? 9,8. ¿Cuánto vale el tiempo nuevamente? 1 y elevado al cuadrado. ¿Ya? Al reemplazar valores ahí, nos sale Y nos sale así. Y igual a 3 por 1, 3 nomás, más 3, más, ahora sí, 1 al cuadrado es 1, 1 por 9,8 es 9,8, 9,8 por el numerador es 9,8, entre 2 es 4,9, ¿listo? Entonces, Y1 7,9 se realiza. sí, perfecto. Entonces Y1 sale 7,4. Dice, igual se le puede hacer directo ahí arriba, nomás donde está el con paréntesis. De arriba igual sale lo mismo, sale igual. ¿Dónde con paréntesis? Ahí donde está el 3, entre paréntesis 1, hay más sobre 1 y 2. Esa parte, y el resultado igual sale lo mismo, ¿verdad? Ya. Entonces podríamos haber hecho esto, ¿no es cierto? 3 más 4,9. Entonces todo eso es igual a 7,9, ¿no es cierto? Pero un día a 8 sería ahí. Y ya. No lo redondeemos, por lo menos 2 decimales. Aquí sale 7,9 metros. ¿Listo? Ese es para el inciso A. Reemplazando para el inciso B, haríamos algo similar. Reemplazamos en esta nuestra ecuación, lo único que reemplazamos, que variaría, sería el tiempo, que sería 2. Miren, B. Para tiempo igual a 2, reemplazamos. Entonces aquí esto se vuelve 2, esto se vuelve 2, y sería 3 por 2, 6. 2 al cuadrado, 4. 4 podemos dividirlo entre 2 y sería 2 por 9,8, 19,6. 19,6, o si quieren, miren dónde estoy. 2 al cuadrado es 4. 4 por 9,8 son 36, 39,2. 39,2 entre 2 es 19,6. Ahora, 6 más 19,6 es 25,6 metros. ¿Así les sale, jóvenes? ¿Les sale así para el inciso B? Sí, está bien. Ya, está bien.
Entonces ya hemos calculado las posiciones para el inciso A. Para el inciso B tenemos que calcular las velocidades. Para, Inge, ¿sí? disculpe, ahí donde dice la opción B, esa que sacamos recién, ¿no es Y2? Ah, no es inciso B. No es inciso B. Sí, La segunda parte del inciso A. ¿Ven? sí, sí. Este es Y2. Este es Y1. Lo voy a transformar en Y1. Y1. Esto es Y2. Y2. Y ya. Ahora, jóvenes, tendríamos que hallar el inciso B. Para el tiempo igual a 1, ¿cuál es la velocidad 1? Entonces nos fijamos. La estrategia de solución para esa, esto es para el inciso A. Para el inciso A hemos hecho esto. Para el inciso A hemos hecho todo eso y al final hemos llegado a esta ecuación. Y ya. Entonces, que 0 es la posición inicial. Para el inciso B, jóvenes, para el inciso B, ¿qué nos pide? Velocidad final. Velocidad final después de un tiempo. Entonces nos da tiempo, nos pide la velocidad final y la velocidad inicial es 3. Entonces directamente en la ecuación 1. Hay que reemplazar valores en la ecuación 1. Esa es la estrategia para resolver el inciso B en esta ecuación. En esa ecuación directamente. Ya. Entonces en esta ecuación directamente, que es la ecuación 1. En esta ecuación 1. Entonces, para hallar la velocidad 1, reemplazan el tiempo igual a 1. Para hallar la velocidad 2, reemplazan el tiempo igual a 2. ¿Ya? Para nuestro caso, para este ejemplo de lanzamiento vertical hacia abajo, cuando lanza con una velocidad inicial, la velocidad inicial va a ser 3. Para el ejercicio anterior en el que solo se suelta la bola, la rapidez va a tener el ejercicio va a tener una rapidez inicial igual a 0, velocidad inicial igual a 0. Entonces nos piden el inciso C que comparemos con la rapidez cuando solo se suelta la bola. Entonces para ese inciso C, velocidad inicial va a ser 0. Y vamos a calcular para 1 segundo y para 2 segundos. ¿Me han entendido, jóvenes? Comparemos, vayamos comprando las posiciones. Hace rato, cuando solo se soltaba la bola, después de 1 segundo, la bola avanzaba 4.9 metros. Ahora que se lanza la bola, con una velocidad inicial de 3 metros por segundo, en 1 segundo ya no es 4,9, es 7,9 metros. En 2 segundos la posición era 19,6 cuando se soltaba la bola. Ahora que se lanza la bola hacia abajo, la posición es 25,6 metros. ¿Ya? Cuando pasan 2 segundos. Ahora vamos a hallar la velocidad después de 1 segundo, velocidad después de 2 segundos cuando hay velocidad inicial. Y en el inciso C vamos a hallar lo mismo con esta ecuación, solo que velocidad inicial sería igual a 0.
Eso lo voy a escribir ahorita, ¿ya? Ya, esto es para el inciso B, voy a escribir para el inciso C. Ya, fíjense, para el inciso C, reemplazamos igual en la ecuación 1, pero vamos a reemplazar lo siguiente. Velocidad inicial va a ser 0, por lo tanto, va a desaparecer. ¿Ya? Vamos a escribirle nosotros que velocidad inicial va a ser 0. El inciso C es cuando solo se suelta la bola. Vamos a hallar la rapidez después de 1 segundo, después de 2 segundos, cuando solo se suelta la bola. Entonces la posición de la velocidad después de 1 segundo va a ser gravedad por 1. Su velocidad va a ser 9,8. Velocidad después de 2 segundos va a ser gravedad por 2, va a ser 19,6. La velocidad en 2 segundos. En cambio, cuando se lanza hacia abajo, la velocidad en 1 segundo va a ser 9,8 por 1, 9,8. Más 3 va a ser 12,8 metros por segundo la velocidad al tiempo igual a 1. Con el tiempo igual a 2 va a ser 9,8 por 2, 19,6. Más velocidad inicial va a ser 22,6. ¿Me han entendido, jóvenes? Sí, Inge. Se los voy a escribir a un costadito para que sepan la respuesta. ¿Ya? Para el inciso B, velocidad 1 es igual a 12,8 metros por segundo. Velocidad 2 es igual a 19,6 más 3, 22,6 metros por segundo. Si no entienden cómo se saca, me avisan para que lo tenga que resolver yo. ¿Ya? El inciso C va a ser velocidad 1 igual a 9,8 metros por segundo y velocidad a los 2 segundos va a ser igual a 19,6 metros por segundo. Esas son las respuestas del inciso B y del inciso C. Reemplazando en estas ecuaciones, ¿lo ven? Comparando las velocidades, dice, compare la rapidez con una bola que se suelta. ¿Qué pasa? El inciso B es cuando se lanza con velocidad inicial de 3 metros por segundo. Y en el inciso C son velocidades cuando la bola simplemente se suelta. ¿Ya? Entonces ahí, cuando simplemente se suelta la bola, cada segundo la velocidad aumenta 9,8 metros por segundo. Miren, después de 1 segundo es la aceleración de la gravedad. Después de 2 segundos es 2 veces la aceleración de la gravedad. Después de 3 segundos va a ser 3 veces la aceleración de la gravedad. Porque aceleración dice aumenta 9,8 metros por segundo cada segundo. Por eso es 9,8 metros por segundo al cuadrado. ¿Ya? Esta aceleración de 9,8 metros por segundo al cuadrado es igual a decir, aumenta
se los voy a explicar acá. Aquí arriba se los voy a explicar. Ya, aceleración igual a 9,8 metros sobre segundo al cuadrado significa lo siguiente. Significa lo siguiente. A ver, ¿qué es la aceleración? Aceleración es igual a incremento, ¿no es cierto? Incremento de velocidad entre incremento en el tiempo. A ver, las unidades de la aceleración son metros sobre segundo, pero al cuadrado. Eso significa cuánto incrementa la velocidad en cada unidad de tiempo. ¿Cómo lo interpretamos eso? Vamos a decir que la aceleración de 9,8 metros por segundo al cuadrado es igual a incremento de la velocidad 9,8 es igual a decir 9,8 ya. Aquí, 9,8 metros por segundo aumenta la velocidad cada segundo. Eso significa 9,8 metros por segundo al cuadrado. ¿Listo? Este segundo que está dividiendo con el segundo que está dividiendo se vuelve segundo al cuadrado en el denominador. Entonces, una aceleración de 9,8 metros sobre segundo al cuadrado significa que en cada segundo la velocidad aumenta 9,8 metros sobre segundo más. Por eso, miren, cuando el cuerpo cae, después al tiempo igual a 0, la velocidad es 0. Después de un segundo, la velocidad aumentó. En un segundo, aumentó 9,8 metros por segundo. Después de 2 segundos, aumentó otros 9,8 metros por segundo. 9,8 más 9,8 es 19,6 metros por segundo. ¿Ya? Eso significa la aceleración. Es el incremento de la velocidad. ¿Cuánto incrementa la velocidad? 9,8 metros por segundo. ¿En cuánto tiempo? En un segundo. Dividir 9,8 metros por segundo entre un segundo es lo mismo que decir 9,8 metros por segundo al cuadrado. ¿Ya, jóvenes? Esa es una explicación de cómo se interpreta la aceleración. ¿Listo? Esa es una interpretación de lo que es la aceleración. ¿Han sacado estas velocidades, jóvenes, del inciso B y del inciso C? ¿Les salió así o tienen alguna duda? Si tienen duda, tendría que hacerlo yo para que lo vean. Pero está sencillo. Para hallar el inciso B, simplemente reemplazan tiempo en esta ecuación. Para el inciso C, reemplazan el tiempo en esta ecuación. Después de un segundo, después de 2 segundos, y hallan estos resultados. ¿Les han salido esos valores, jóvenes? Sí, ¿Todos? ¿Alguien está terminando? Yo ya terminé. Ya. ¿Alguien falta para que le esperemos? Podemos esperar 2 minutos si gustan. Dice, eso, de esto vamos a dar el día lunes. Sí, de movimientos sobre el eje horizontal, de estos movimientos verticales también. Bueno, eso. A ver, ¿ya han terminado todos? ¿Alguien falta para que esperemos? Lo importante es que hagan, jóvenes. Voy a pausar 2 minutitos. Ya. Continuamos.
Vamos a ver ahora el lanzamiento vertical hacia arriba. Miren en este ejemplo. Tenemos una persona que lanza una bola hacia arriba. Esta bola parte del punto A. Lanza la bola hacia arriba con una velocidad inicial. Entonces, para que haya lanzamiento hacia arriba, la tiene que lanzar. Si la bola la soltamos, se va a ir hacia abajo. Pero si apuntamos hacia arriba y con la muñeca o con todo el brazo la lanzamos hacia arriba, va a ir con una velocidad inicial hacia arriba. Pero la bolita no tiene propulsores, no tiene cohetes que la sigan empujando. Así que va a haber una velocidad inicial y solo va a haber aceleración de la gravedad empujándola hacia abajo. Aunque la bola vaya hacia arriba, la gravedad siempre la va a ir llevando hacia abajo. Así que si la lanzamos con una velocidad inicial hacia arriba, la aceleración de la gravedad lo que va a hacer es ir frenándola. ¿Por qué? Porque está opuesta al movimiento. La va a ir frenando la bolita hasta que en un momento la bola se va a detener en el aire, porque va a llegar a su velocidad cero. Y ahí, a partir de este punto B, de la altura máxima, lo que va a hacer la bolita es caer nuevamente. Ya, va a caer, si la agarra el señor en su mano, va a llegar hasta el punto C, y si no, va a llegar hasta el suelo. ¿Ya? Entonces, veamos este ejemplo. Una persona lanza una bola hacia arriba en el aire con una velocidad inicial de 15 metros por segundo. En este caso hay que calcular a qué altura llega la bola y cuánto tiempo permanece la bola en el aire, es decir, cuánto tiempo tarda en subir hasta acá, hasta que su velocidad final sea cero, y desde ahí, desde velocidad inicial cero, cuánto tiempo tarda hasta caer al punto C. Este tipo de problemas, jóvenes, se lo hace en dos partes. Una parte del movimiento que va hacia arriba, en esa parte la gravedad tiene signo negativo porque está opuesta al movimiento. En esta otra parte, la gravedad tiene signo positivo porque está ayudando a empujar a la bolita a que gane más velocidad. ¿Ya? Para resolver este ejercicio usaríamos nuestras ecuaciones. ¿Listo? Veamos. ¿Qué datos tenemos? Analicemos, ¿no es cierto? Tenemos ya nuestro esquema y lo podemos dividir en dos partes. Una parte en la que la bola se lanza desde el punto A hasta el punto B. Y otra parte en la que la bola desde el punto B, con velocidad inicial igual a 0, cae nuevamente esa distancia. ¿Ya? Nos pide calcular la altura a la que llega. ¿Cuánto es la altura desde acá, desde el punto A hasta el punto B? ¿Cuánto es esa altura? Altura es y final menos y inicial. A este puntito A le podemos llamar y inicial igual a 0. Siempre es recomendable desde donde parte ponerle y igual a 0. Y inicial. ¿Va a tener una velocidad inicial de cuánto? A ver, vamos escribiendo esos datos. Vamos escribiéndolos. 15 metros. 15 metros, ¿no es cierto? Ya, perfecto. Entonces yo voy escribiendo esos datos acá. Y inicial igual a 0, velocidad inicial igual a 15 metros por segundo. Y positiva hacia arriba, ¿no es cierto? Y positiva hacia arriba, eso lo voy a escribir acá. Entonces, en cada ejercicio ustedes son dueños de escribir hacia dónde va a estar el positivo, hacia dónde va a estar el negativo. Entonces, como el movimiento está dándose hacia arriba voy a poner yo Y positivo. Y positivo. Ahí está. ¿Ya? En ese caso, la gravedad tiene signo negativo. Entonces, cuando nosotros reemplacemos en nuestra ecuación, aquí adentrito va a entrar con su signo negativo la gravedad. ¿Ya? A ver, ¿qué datos más? ¿Qué datos más? La altura no nos dice. Listo. Entonces, en el inciso A nos pregunta cuánto es la Y máxima. Eso es igual a la altura. Altura es igual a Y menos Y inicial. ¿Ya? Altura es Y menos Y inicial, es decir, altura es delta Y. ¿Ya? Lo voy a poner en formato de ecuación para que sea más elegante.
Y menos Y inicial, altura es igual a delta Y. ¿Listo? Para nuestro caso, ¿cuánto vale Y inicial? 0. Por lo tanto, altura va a ser igual a Y nada más. ¿Entienden? Y inicial es 0. Por lo tanto, aquí voy a poner simplemente que la altura es igual a Y. ¿Ya? Altura igual a Y. Miren, aquí yo ya le había puesto altura es igual a incremento. Entonces, vamos a ver lo siguiente. Para el inciso A, ¿cuánto es la altura? Es la incógnita. ¿Cuánto es la altura? Es la incógnita. Vamos a escribirlo. Y es igual a la incógnita. ¿Qué más sabemos para el inciso A? La altura cuando el cuerpo llega al máximo valor. Cuando el cuerpo llega a su máximo valor, es para velocidad final igual a 0. ¿Entienden eso, jóvenes? Cuando el cuerpo llega a la altura máxima, en ese caso, la velocidad es 0, porque en esa altura máxima la bolita está frenándose por la acción de la gravedad hasta que no puede más y se detiene. Ahí se quedará una fracción de segundo, mira a los costados, dice qué bonito se ve desde aquí arriba, y la bolita luego comienza a caer. Pero en este punto máximo la velocidad de la bolita es 0. Siempre que lanzamos un cuerpo, se detiene arriba, es decir, su velocidad es 0, y luego comienza a caer por acción de la gravedad. Entonces, ¿cuál es la altura cuando la velocidad es 0? Veamos en qué ecuaciones podemos tener esos datos. Miren, tenemos velocidad final igual a 0, velocidad inicial 15 metros por segundo, la gravedad es de 9,8 metros por segundo hacia abajo, negativa, y el tiempo no lo sabemos, pero nos pide tiempo, no, nos pide posición, altura. A ver, en esta otra ecuación, Y otra vez nos pide tiempo, nosotros no tenemos tiempo, no nos sirve la segunda. La tercera nos dice velocidad final es igual a velocidad inicial, tenemos esta, miren, tenemos este dato, velocidad lo tenemos, velocidad inicial lo tenemos, 15 metros por segundo, gravedad lo tenemos, altura es la que no tenemos, pero es la que nos pide. Entonces podríamos resolver con la ecuación 3. ¿Ya? Después el inciso B, ¿cuánto tiempo permanece en el aire? ¿Cuánto tiempo va a permanecer en el aire, jóvenes? ¿Lo que tarda desde A hasta B o lo que tarda desde B hasta C? Jóvenes, ¿cuánto tiempo tardará en el aire la bolita? Desde A hasta C. Desde A. Entonces, tiempo total igual incógnita. Y ahí decimos, el tiempo total va a ser igual el tiempo desde A hasta B más el tiempo desde B hasta C. Esto lo voy a poner con subíndices para que se vean mejor. Entonces, ¿cuánto es el tiempo de subida más el tiempo de bajada? ¿No es cierto? Eso es lo que nos pide. Y ya, ahora veamos nuestra estrategia. Veamos nuestra estrategia de solución. Nuestra estrategia de solución. Para el inciso A. Para el inciso A vamos a decir, ¿cómo resolveríamos? Estábamos analizando, ¿no es cierto? Para hallar la posición, tenemos, a ver, de datos, velocidad final, 0. Velocidad inicial,
15 metros por segundo. Gravedad tenemos. Y final es lo único que no tenemos. Posición inicial parte de aquí que le llamamos 0. Así que en la ecuación 3 podríamos encontrar despejar y de ecuación 3. ¿Ya? Otra forma de resolver el inciso A sería, para hallar la velocidad final, primero necesitamos tiempo. Para el tiempo, miren, posición no conocemos. El tiempo es la incógnita. La velocidad final conocemos, es 0, porque llega hasta un máximo, ¿lo ve? El tiempo es la otra incógnita. Entonces, ¿cómo pudimos haber hecho? Para hallar la posición final, primero, con la velocidad final, la velocidad inicial y la gravedad, podríamos despejar en cuánto tiempo llega hasta velocidad 0. Después ese tiempo lo reemplazamos en esta ecuación 2 y hallábamos la posición. Ese es un camino. La otra forma es directamente despejar de la ecuación 3 la posición final. Ya, directamente despejamos de la ecuación 3 la posición final y ya está resuelto el inciso A. ¿Me han entendido? Hay dos alternativas. El camino largo. Primero hallar el tiempo de la ecuación 1 y reemplazar en la ecuación 2. Se los voy a escribir así, ¿ya? Alternativa 1. Alternativa 1. La directa. Luego el camino largo. La alternativa 2. Despejar tiempo de ecuación 1 y reemplazar valores en ecuación 2. Ese es el camino largo, ¿no es cierto? ¿Cuál escogerían para resolver? Imagino que van a escoger la alternativa 1, directamente hallar la posición de la ecuación 3. Si no, el camino largo es despejar el tiempo de la ecuación 1, reemplazar el valor del tiempo en la ecuación 2 y así hallarían la posición. ¿Ya? Si son inteligentes, hacen la alternativa 1. Si son masoquistas y les gusta sufrir o les gusta el reto y les gustan los problemas, no es que sean problemáticos, sino que les gusta resolver problemas, hacen la alternativa 2. Si quieren practicar sus despejes y todo. O si gustan, hacen la alternativa 1 y para verificar si han hecho bien, hacen la alternativa. ¿Ya? Para el inciso B, veamos, para el inciso B. Para el inciso B, ¿qué alternativas hay? Hay que hallar el tiempo de subida más el tiempo de bajada. Entonces, el tiempo de subida, tiempo de A a B. Aquí lo voy a copiar. Tiempo de A hasta B va a ser igual a el que hallemos aquí con la ecuación 1. ¿No es cierto? Despejamos de la ecuación 1 y decimos, ¿cuánto tiempo va a tardar en pasar de una velocidad inicial de 15 metros por segundo hasta detenerse? Ya está. Ahora, el tiempo para recorrer desde B hasta C, el tiempo para recorrer desde B hasta C, es el siguiente. El tiempo para ir desde aquí arriba con velocidad inicial igual a 0 hasta esta posición. Esta posición, esta Y, es la que hemos encontrado en el inciso A. ¿Ya? El tiempo desde B hasta C es igual a tiempo, a ver qué ecuación, tiempo, a ver, despejar,
tiempo de ecuación 2 cuando velocidad inicial igual a 0 y y igual a y de inciso A. ¿Me están entendiendo lo que estoy haciendo con estas estrategias de solución, jóvenes? Estoy diciendo el camino para resolver este ejercicio. Para hallar el tiempo total desde A a B más tiempo de B a C, primero hacemos el tramo. Tiempo desde A hasta B, despejamos de la ecuación 1 el tiempo. Ese es el tiempo que tarda en subir. ¿Con qué datos? Con velocidad inicial igual a 15 metros por segundo y velocidad igual a 0, porque se detiene, ¿no es cierto? Para el otro caso, ahí está. Para la bajada, cuando está bajando el tiempo desde el punto B, punto máximo, hasta el punto C, ese tiempo es despejar de esta ecuación el tiempo cuando Y vale este valor que hemos encontrado en el inciso A. Nosotros hemos encontrado este valor de Y, ese lo reemplazamos en esta ecuación, vamos a tener el tiempo de bajada. ¿Ya, jóvenes? Entonces, de esa manera se haría el inciso B. No busquemos más alternativas porque ya es lo suficientemente complicado hacer el inciso B. Pero aquí están las pistas o las instrucciones cómo se puede llegar a hallar el tiempo A, B y también el tiempo BC. Para hallar el tiempo total que la bolita permanece en el aire desde que la lanza, sube hasta que se detiene y hasta que cae nuevamente a su mano. Entonces el tiempo total es el tiempo de subida, aquí está, tiempo de A a B, más el tiempo de bajada, el tiempo desde B hasta C. ¿Ya, jóvenes? Entonces les voy a dar 5 minutos. Ustedes vayan aplicando estas estrategias. Les recomiendo hacer esta de azul y toda esta estrategia sí la tienen que hacer para hallar el tiempo final. 5 minutitos y luego yo les explico. ¿Listo? Necesito que ustedes se esfuercen en tratar de despejar. Cuando el cuerpo sube, nuestra Y positiva está hacia arriba, la gravedad está en sentido contrario, la gravedad es negativa. Ahí, dentro de esta ecuación, ahí adentrito le van a poner negativo a la gravedad. Cuando el cuerpo baja, la velocidad va hacia abajo, podemos poner Y positiva hacia abajo, entonces la gravedad también va hacia abajo, la gravedad va a ser positiva. ¿Listo, jóvenes? Miren. Aquí la gravedad es positiva. Aquí la gravedad es negativa. ¿Ya? Eso porque se opone al movimiento. En cambio aquí está contribuyendo al movimiento, la gravedad es positiva. Eso nomás tienen que tomar en cuenta. Entonces, 4 minutos más y yo voy resolviendo para que vean cómo se hace. ¿Listo, jóvenes?